Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Miguel Ángel Fornerín sobre su libro Los Letrados y la Nación Dominicana. Miguel Ángel Fornerín nació en Higüey, República Dominicana, en 1961. Poeta, ensayista y crítico literario. Doctor en Filosofía y Letras por el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Calley y profesor del Centro Avanzado de Puerto Rico y el Caribe. Estudia la relación entre historia y literatura, la literatura caribeña, Puerto Rico y República Dominicana, así como también la relación entre la lengua y la sociedad, el poder y la política. Aborda la expresión periodística desde el ensayo crítico cultural. Se doctoró en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe con una tesis sobre Pedro Mir, calificación sobresaliente. Estudió en la Universidad de Valladolid, España, el doctorado en Historia y Literatura, Proyección de España en América, y también realizó cursos doctorales en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor invitado en varias universidades francesas en los años 2003, 2007 y 2009. Dos de sus obras han ganado el premio de ensayo Pedro Enríquez Ureña en la República Dominicana. Ha publicado libros de poesía, ensayo y crítica literaria. Bien, amigos de la Tertulia Literaria Papel Maché, nos honra con su presencia en este día, en este episodio, el doctor Miguel Ángel Fornerín, y con él vamos a conversar sobre su obra Los Letrados y la Nación Dominicana. Así que vamos a darle la más formal bienvenida. Doctor, ¿cómo se siente? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar con ustedes en esta oportunidad. Me siento también muy contento de lo que vamos a trabajar esta tarde y de la organización que ha tenido a bien hacer para esta actividad. Sí, bien, vamos a iniciar de inmediato con una pregunta que ya se ha vuelto consuetudinaria en el programa, de cómo fueron sus inicios en la literatura. Háblenos de los principales hitos que usted ha tenido en su carrera como literato, como escritor. Brevemente, así, una pequeña reseña de su trayectoria. Bien, muchas gracias. Buena pregunta. Uno no siempre reflexiona sobre eso. Entiendo que la inclinación hacia las letras empezó muy temprano, cosa que fue muy buena para mi formación. Era un joven que le gustaba apartarse del grupo para leer, le gustaba tener libros, y ya muy temprano estaba participando en certámenes literarios a los 15 años, y luego en otros certámenes que fui ganando premios a nivel regional. Y mi obra, que no es la de un escritor que busca dinero ni reconocimiento, sino de una persona que quiere que las cosas que escriba sirvan para algo. Mi obra pues ha sido premiada en 2 ocasiones por el Premio Nacional de Literatura Pedro Enríquez Ureña en ensayo, y pues he tenido reconocimiento también en el área académica como profesor en distintas universidades en Puerto Rico y en Francia, por supuesto en la República Dominicana también. Así que nada, estamos muy conformes con las cosas que hemos hecho. Seguimos haciendo trabajo de crítica literaria para el periódico Hoy, escribiendo en revistas académicas.
y pues es una trayectoria que ya debe tener un poco más de 40 años desde que comenzamos a leer, a escribir y a participar en certámenes. Doctor, en el subtítulo del libro, ¿verdad? Los retratos de la nación dominicana, que por cierto es uno de sus trabajos premiados, tengo entendido que ganó un premio por el ensayo, ¿verdad? En 2014. Así es. El subtítulo del libro es Polis, Etnicidad y Paideia. No sé si lo estoy diciendo bien, Paideia. Vamos a comenzar por definir esos tres términos porque me parece que condensan a cierto punto el contenido del libro, ¿verdad? Vamos sí, a ver para que los oyentes comprendan mejor. Bueno, el concepto de polis, de ciudad, es un concepto griego, se refiere a la ciudad política, y los dominicanos hemos aspirado a construir una ciudad política, una ciudad política, democrática e independiente de toda potencia extranjera, como decía Juan Pablo Duarte. Esa es una consigna de la dominicanidad, y me pareció interesante poder construir un discurso en torno a la formación de la ciudad política, siempre cruzada por los elementos étnicos, porque somos caribeños y el Caribe es una zona de llegada de muchas inmigraciones, y ahí pues además de los indígenas que habían en el territorio de Quisqueya, también pues llegaron los europeos caucásicos y muy rápido también los africanos. Por lo tanto, somos una mezcla racial, y cómo las élites letradas han visto esa mezcla como un elemento que nos define como nación, es una de las situaciones que trato, ¿verdad?, en este libro. De qué manera nos ubicamos, ¿verdad? Cuando Moscoso Puello dice, señora, aquí todos somos mulatos, pero a pesar de ser todos mulatos, la gente piensa que es blanca. Entonces ahí tenemos el complejo racial de lo que ha llamado Corpito Pérez Cabral la blancofilia. Entonces vivimos dentro de ideologías que proclaman la blancofilia y también la negrofobia. Y esta situación racial establece tensiones en los discursos escritos por los letrados dominicanos, y yo me dediqué a ver esas tensiones en este libro. Pero también otro elemento, que es el elemento de la paideia, y paideia pues es el fruto de una gran investigación que hizo un alemán sobre la educación en Grecia. Y este libro, en varios tomos, que él empezó a escribir antes de la Segunda Guerra Mundial, pues fue publicado en Estados Unidos luego, y es una obra muy importante para entender el nacimiento de la política y de la sociedad letrada en Grecia. Y lo que a mí me llamó la atención son los distintos discursos de los letrados dominicanos que quieren enseñar una manera de hacer país. Cómo el dominicano tiene que aprender a hacer país. Ese discurso lamentablemente ha ido desapareciendo en los últimos años. Se ha refugiado algo parecido, algunas ideas parecidas se han refugiado en discursos muy zonales, muy sectoriales, pero la élite dirigente tuvo en este periodo que yo examino, de 1900 a 1930, una fijación, vamos a decir así, de esta forma de crear una especie de pedagogía para que el dominicano aprendiese a vivir en sociedad. Muy importante en la medida en que la República Dominicana en 1930, cuando hablaba Juan Bosch, tenía prácticamente un 75% de su población en el campo. Entonces, ¿cómo fue visto el campesino que llegaba a las ciudades? Entonces, esta relación entre el espacio campesino y el espacio citadino también pues me llama mucho la atención, en la medida en que me interesa
conocer la ciudad política. Y lo encontramos en autores como José Ramón López, pero también en Peinado, en Francisco Peinado, la idea de ver la sociedad saludable o enferma y cómo la alimentación también contribuye a crear esa sociedad fuerte que se esperaba. Los discursos de los letrados dominicanos pues están cruzados por muchos discursos que hoy día lo vemos como discursos universales, porque el dominicano ha sido un grupo cuya élite les interesa mucho los estudios, la política, y esa dedicación del dominicano a las letras y al conocimiento, pues justamente hacen que las ideas que se manejan en Europa, pues también sean manejadas de cierta manera en los discursos nuestros. Bien, doctor. ¿Cuáles serían los rasgos característicos del letrado para que nuestros oyentes puedan identificar? ¿Cómo podríamos definir qué es un letrado? Y si los que aparecen en el libro, que ya usted mencionó a López, José Ramón López, y creo que Peinado también, y hay otros más en el libro, ¿esos son todos los que son, como se dice, o fue una selección para más o menos que fuera una representación de los diferentes o de las diferentes tendencias del pensamiento dominicano? Sí, es una selección, porque el libro lo que hace es un corte, ¿verdad? Un corte entre 1900 y 1930. Un letrado es parte de una élite del pensamiento, y esos letrados en Latinoamérica, y ahí cito el libro de Ángel Rama, La Sociedad Letrada, la Ciudad Letrada, un libro muy importante. Esos letrados tenían, algunos de ellos pues tenían bienes económicos y tenían instrucción y medios para diseminar sus ideas, de tal forma que otros letrados podían seguir lo que ellos pensaban. Por ejemplo, en el siglo XIX podemos hablar de dos letrados que para mí pues necesitan de una revaluación, que es el caso de Espaillat, Francisco Espaillat, de Santiago, y también Pedro Francisco Bonó, de San Francisco de Macorís. Ambos letrados, si lo vemos, aparecen en la restauración de la República y son los ideólogos de la restauración de la República, un acontecimiento tan importante como el de la separación de Haití, que se ha llamado independencia dominicana, tan importante, pero mucha gente no ha leído el manifiesto que escribieron ellos de por qué definitivamente los dominicanos querían ser libres de España y libres de cualquier potencia extranjera. Entonces, estos liberales son los que construyen lo que vamos a llamar el pensamiento dominicano, y de qué manera nosotros a través de esos discursos nos estamos situando históricamente y de qué forma estamos construyendo nuestras ideas sobre la nación dominicana. En el siglo XX pues hay muchos letrados, yo no puedo abarcarlo todo. De hecho, el editor de este libro ya me está pidiendo la segunda parte, porque el proyecto es abarcar 30 años más, llegar hasta 1960, para revisar, y claro, es un periodo que ya Andrés L. Mateo trabajó en mito y cultura bajo la era de Trujillo, y también lo ha trabajado recientemente Medar Serrata, pero que hay perspectivas distintas. Yo, por ejemplo, trabajé mucho la parte de la construcción metafórica en el discurso, y pude cruzar del discurso ensayístico al discurso narrativo, porque la narrativa dominicana también está fundada por las mismas ideas nacionales. Es raro que un escritor dominicano
antes de hasta 1961 no pusiese en su obra una visión del país, su visión del país, aunque estuviera repitiendo aspectos ya tratados por otros. La visión del país está en cada obra, es decir, encuentras una visión del país en La sangre de Sestero de 1913, como lo encuentra en Cartas a Evelina, que se publicó ya en los años 40, encuentra una visión del país en novelas como Clementina Creden y Bongo, de González Herrera, pues Anadel, la novela de la gastrosofía, por ejemplo. Uno puede leer esta obra que está hablando sobre comida y Samaná, y toda una construcción romántica, pero en un momento dado vamos a encontrar que hay una visión del país en la novela. Y eso también lo estamos teniendo en escritores más jóvenes. La nación dominicana sigue forjándose en la cocina, como decía José Ramón López, o eso ha ido cambiando. Porque lo que José Ramón López planteaba era que había deficiencias en la alimentación por el hambre, que era un problema que se vivía en esa época en la que le tocó vivir, ¿verdad? Pero eso sigue siendo así, o realmente ya los problemas serían otros, y los escenarios, en vez de ser la cocina, pueden ser otros. ¿Cuál es su visión? Bueno, esta metáfora me llamó mucho la atención, porque López está incluyendo el tema del cuerpo en el asunto de la nación, y lo vamos a encontrar también más adelante en Francisco Peinado, el cuerpo enfermo, ¿no? Y yo quería reflexionar por algunos estudios, por ejemplo, de Foucault en Vigilar y Castigar, sobre el tema del cuerpo. Y aquí el cuerpo, porque generalmente los letrados se refieren al alma, generalmente no se refieren al cuerpo, entra dentro de esta construcción de la alimentación. Y la idea de López de que nuestra alimentación era deficiente, y que esa deficiencia, a través de un reduccionismo, por supuesto, afectaba la idea de la nación, porque éramos entonces una nación de gente mal comida. La República Dominicana ha cambiado la alimentación. El dominicano, podemos decir que generalmente se alimenta mejor, no siempre, como verdad dirán los expertos en gastronomía, come las cosas más saludables, ¿verdad? Pero sí se ha cambiado. Y la visión de López, él la cambió después en su libro La Paz en la República Dominicana. El dominicano tiene un cuerpo fuerte, y yo he visto como la abundancia de comida en ciertas zonas, en la zona turística, por ejemplo, hay muchas personas ya obesas en República Dominicana. Pero eso no cambia, ¿verdad? Mucho, porque el cuerpo entonces puede ser fuerte y atlético, y puede la gente en la capital ir al gimnasio, pero está lo otro, que es la mente, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano, decían los griegos. Entonces el cuerpo tiene que estar sano, pero también la mente. Y para la mente, lo que está haciendo usted, lo que hago yo, que es discutir ideas, presentar problemas sociales y políticos, y desarrollar la lectura. Y vemos que lamentablemente esa parte entonces ha bajado. Mientras que en el tiempo de López, una élite estaba muy bien formada, con ideas muy fuertes sobre la nación y el país, y probablemente mucha de la gente que nosotros vemos ahora está muy bien comida, pero no está tan bien educada. Si López llegara ahora y nos viera, diría: no está tan bien educada, no siguieron leyendo a Eugenio María de Hostos.
Así es que son temas interesantes, ¿verdad? Para reflexionar y para construir la idea de lo que hemos sido. Nuestro destino como nación está sellado por lo racial y lo geográfico, como se desprende de una lectura de Cartas Javelina de Moscoso Puello, es decir, todavía se puede decir que estamos predestinados a no desarrollarnos como quisiéramos, que eso es lo que planteaba Moscoso Puello en Cartas Javelina. ¿Usted lo entiende así o no? Las cosas han ido evolucionando, han ido cambiando? De ninguna manera. Una visión más optimista que la que tenía el amigo Moscoso Puello. Claro que sí. Mire, lo que pasa es que nuestros letrados vivieron una situación tal vez de encerrona, y ellos tenían esas ideas por la sociedad dominicana de su época. Hay tres asuntos en lo planteado. Uno es el destinismo. Yo no creo en el destino y la sociedad dominicana no está destinada a nada. Ese es un discurso, ¿verdad? Como otros discursos que hay. Segundo, el tema geográfico no nos limita en nada. Somos una isla que tiene mucha potencialidad agrícola, podemos producir comida, se ha demostrado que podemos recibir 6 millones de invitados al año y mantener a nuestra población comiendo. Claro, hay problemas de alimentación en ciertas zonas de la República Dominicana, eso hay que plantearlo. Así que la cuestión geográfica no nos determina. El hecho de que estemos cerca de Estados Unidos, pues nos hace cerca de una gran potencia, y eso ha tenido, ¿verdad?, sus bemoles. Siempre se ha dicho, cuando vives muy cerca de una potencia, pues no siempre te va bien, pero está más cerca de muchas cosas. Usted puede ir a Chile. Chile está sumamente lejos y hay muchísimas cosas que a los chilenos o les llega tarde o les llega más caro. Nosotros estamos más cerca. Así que nuestra posición geográfica ha sido favorecedora para nuestra economía, para los estudios, para la comunicación. El otro elemento reduccionista que me dijo, creo que era el tema racial. Sí, el tema racial. El tema racial, pues no nos reduce en nada. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que somos. Martí decía que si el vino que hacemos es de plátano, ese es nuestro vino. Entonces nosotros somos mulatos, no tenemos que aspirar a ser blancos, caucásicos, ni a vivir como los blancos caucásicos. Tenemos que entender nuestra propia identidad. Y de hecho, los discursos raciales que se dan, por ejemplo, en la academia y en letrados nuestros, en su mayoría quieren explicarse cómo podemos vivir aceptando que no somos europeos y que no somos blancos. La élite dominicana, una élite pequeña, es aquella que es pro España o que es blancofílica y negrofóbica. Pues es una élite. Eso no quiere decir que el pueblo en sentido general lo sea. Hoy día, por ejemplo, el conflicto o las tensiones que vemos con Haití, al revisar el siglo XIX, habían tensiones en el área política por las invasiones, pero el pueblo dominicano no había tantos discursos en contra del pueblo haitiano. Y muestren ustedes que tuvimos una unión de 22 años, ¿cierto? Que no fue una unión donde el dominicano la propusiera ni estuviera contento, pero sí hubo un parlamento en Puerto Príncipe donde participaban dominicanos. Y luego, claro, por una razón económica, etcétera, esa unión pues se separó y ambas naciones construyen su propia identidad, una desde su identidad negra y nosotros, como diría Pérez Cabral, desde nuestra comunidad mulata. Eso es lo que hay que aceptar, lo que somos. Desde los inicios de nuestra vida independiente, la facción conservadora, ¿verdad?,
que si pudiéramos personificar en esa etapa, la personificaríamos en Pedro Santana. Fue la facción que se impuso. ¿Sigue siendo conservadora la sociedad dominicana en lo social y en lo político, según su visión? ¿Cómo usted lo aprecia? Bueno, tendemos siempre a analizar, y al analizar lo que hacemos es decomponer los conceptos, ¿verdad? La sociedad dominicana, yo no puedo hablar de la sociedad dominicana en sentido general. Hay una élite que, como usted bien dijo, desde Pedro Santana, el mismo Báez, es una élite que reacciona a los cambios y que también trató de posicionarse. Claro, hay que entender, no tenemos tiempo, pero sería importante, ¿verdad?, analizar cómo se forman los ateros. No, pero podemos desarrollarlo, no se preocupe por el tiempo, que aquí esa es la ventaja de este formato, que nos permite ahondar en los temas y usted se puede explayar. Pues nada, analizar un poco cómo se formaron los ateros. Ya para 1600, la sociedad, ya, bueno, miren, hay tantas cosas sobre nuestra historia que hay que aclarar. Para 1580, la sociedad que España esperaba en la española había llegado a su culminación. Y de hecho, Pedro Enríquez Ureña dice que esa sociedad solo duró como 50 años. Es decir, que de ahí en adelante entramos en profundas crisis, ¿verdad? Porque la sociedad, tal y como se formó, no funcionó. Y la gente que se estaba dedicando, como dice el historiador Tejada, Antonio Tejada, que se estaba formando, esa sociedad que estaba en la capital, de momento encuentra que hay negocios en la parte occidental en el contrabando y se dedican al contrabando. La que queda en la capital está constantemente pidiéndole a España algún tipo de reforma para echar hacia adelante la colonia. Y llega un momento en que se van del país o se salen de la ciudad y se van a los campos y se van a trabajar en la tierra con grandes extensiones de tierra y de ganado. Y de ahí es donde viene el aterismo, ¿verdad? Los ateros, que Pedro Francisco Bonó en El Montero está narrando ya la parte final de esa sociedad atera. Y es interesante porque generalmente las obras literarias aparecen cuando entra en crisis algo, ¿verdad? Como Cervantes hace El Quijote cuando las novelas de caballerías entraron en crisis. Pues la sociedad atera ya estaba en crisis y los ateros gobernaron por 2 o 3 siglos en el país. Cuando llega la colonia francesa de Saint-Domingue, esos ateros se beneficiaron vendiendo animales a Haití y se crea una pequeña élite de los ateros. Pero al llegar la independencia, ellos ya eran una clase conservadora, porque la pequeña burguesía que se forma sobre todo en Santiago, una pequeña burguesía comercial y en Moca, ¿verdad? En el área del Cibao, esa pequeña burguesía tiene otra manera de ver el mundo y de manejar el mundo. Ellos son los que apoyan o deben apoyar a Juan Pablo Duarte, que es un pequeño burgués de la ciudad de Santo Domingo, pero que Santo Domingo no tiene tanta fuerza como ciudad, porque se ha quedado como una ciudad símbolo. Las ciudades fuertes en el país siguen siendo Santiago, siguen siendo La Vega y, ¿por qué no?, Montecristi, ¿verdad? En esa banda y en el sur, pues Asua tiene también mucha fuerza porque se desarrolla un grupo de vendedores de madera y ahí están los Buenaventura Báez, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos, al llegar todo este movimiento de la independencia o separación, ya están constituidos en una sociedad reaccionaria, porque es una sociedad que va en caída, ¿verdad? Va en caída. Sin embargo, fueron muy importantes para la independencia en la medida en que eran las personas que podían captar
gente para pelear y podían también subvencionar el ejército, porque eso es un asunto que nunca, ¿verdad?, está tan claro en la historia. ¿Cómo se pagó el ejército de Pedro Santana? ¿Quién financiaba el ejército? Yo tengo, ¿verdad?, y he leído y me he hecho esta pregunta, pero cuando uno se pone a leer las notas del gobierno restaurador, uno encuentra que hay una clase social que tiene recursos, que puede comprar armas y que tiene idea de nación, que tiene ideas de país, y ellos van a llevar la vanguardia del liberalismo en el país. Entonces, los dominicanos, en sentido general, no pueden ser reaccionarios. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana está compuesta por distintas clases sociales. Entonces, yo remito, porque recientemente hice una lectura de este libro, que es el libro Dictadura con Respaldo Popular, de Juan Bosch. La gente dejó de leer ese libro, bueno, porque la palabra dictadura no le gustó, porque Juan Bosch y sus ideas entraron en crisis, porque sus discípulos también pusieron en crisis todas las ideas de Bosch, pero yo recordaba en mis primeras lecturas, tal vez de 15, 16 años, que ahí había una sociología del país, que Bosch hizo una sociología del país y se abandonó esa sociología. Entonces Bosch en ese libro nos muestra cuál es el comportamiento de las clases en República Dominicana. Tienes a una oligarquía que siempre va a estar con los extranjeros, porque su misma naturaleza lo lleva a apoyar a los extranjeros. Y también tiene una clase pobre y media que va a apoyar a los extranjeros porque apoyaría a cualquiera porque no tiene idea y porque tiene que vivir. Si, por ejemplo, mañana le dicen a todos los dominicanos que va a ir un señor de apellido Smith a darle ciudadanía americana, pues usted verá que habrá fila en todas partes para irse para Estados Unidos. Pero eso no va a decirnos que ese dominicano quiere dejar de ser dominicano, de comer mangú, de hablar como dominicano, nada de eso. Es una cuestión, ¿verdad?, de conveniencia. Pero si hay una intervención militar, probablemente mucha de esa gente estaría también tomando dinero de los interventores sin tener en cuenta ideas patrióticas como tuvieron otros en las intervenciones. Así que la sociedad dominicana es un crisol sumamente amplio, con distintos intereses, y es cierto que la élite extranjerizante que fundó Pedro Santana todavía sigue viviendo en nuestro país. ¿Hasta qué punto las nuevas ideas que planteaba Francisco Prats Ramírez calaron en la intelectualidad dominicana de la primera parte del siglo XX? Es interesante la pregunta y le felicito por su cuestionario. Le felicito porque yo he trabajado como usted en periodismo y entiendo que el buen periodista es el que sabe hacer las buenas preguntas y es la persona que está documentada, y usted se ha documentado muy bien. Y eso me alegra, porque usted es el periodista que yo siempre quise ser también. Documentarme bien, hacer las preguntas, y esta me interesa. Mire, Francisco Prats Ramírez y este movimiento de la renovación es un movimiento pequeño burgués que está en medio de unas ideas sociales que se están difundiendo en los 30, en los 20 y en los 30, porque forman parte de un grupo llamado el Palladium. Y en este grupo están entrando jóvenes con distintas ideas. Y ahí están las ideas socialistas. Hay una difusión de ideas socialistas en esa época, pero también ellos están leyendo muchas cosas distintas. Por ejemplo, están leyendo a José Ingenieros. Es decir, que todavía las ideas positivistas estaban llegando por distintas fuentes, porque José Ingenieros es el positivismo argentino, pero también ellos estaban leyendo a los positivistas dominicanos
que siguieron después de Eugenio María de Hostos. La juventud de entonces tiene ciertas ideas sobre el país en un momento sumamente difícil, porque después de la muerte de Lilis vino todo ese periodo de la Montonera y había una gran inestabilidad política que va a caracterizar los primeros 16 años del siglo XX, y que también de alguna manera va a provocar o ser el marco, yo no diría que a provocar, pero ser el marco de la primera, de la ocupación, ¿verdad? De la ocupación norteamericana de 1916 a 1924. Entonces, a mí me interesó ese discurso de la renovación porque no quiso ser el discurso de la revolución. Vean ustedes que hay una diferencia entre un discurso de la revolución y un discurso de la renovación. En el caso de un discurso de la revolución, pues se trata de cambiar todo. Las revoluciones son más radicales. En el caso de la renovación, implica dejar todo lo que está ahí y cambiar algunas cosas. Y este grupo fue muy activo en la prensa, y de hecho llegaron aquí a Puerto Rico, estuvieron en Puerto Rico, publicaron en el periódico La Democracia de Puerto Rico en los años 20 y dieron entrevistas, presentaron su plan de la renovación. A mí me interesó mucho la integración de la mujer a ese discurso, porque la mayoría de los discursos políticos no integran a la mujer. Entonces, en la renovación se integró a la mujer. Y por otro lado, las preocupaciones sobre el tema universitario, que eran preocupaciones muy interesantes, porque en América Latina se estaba luchando también por la autonomía universitaria. Y en muchos de los discursos de los letrados dominicanos no aparece la universidad. Entonces no aparecía la universidad, y ellos como jóvenes lo plantearon. Francisco Pras Ramírez termina siendo un colaborador de Trujillo. Y eso muestra que no tenía en la renovación un programa de profunda conciencia sobre el país y su gobierno, porque terminaron en la ciudad ocupada por un dictador. Le sirvió toda la vida Francisco Pras Ramírez a Trujillo, y ese es un elemento que hay que analizar para ver cuál fue el destino de esa juventud que comenzó a principios de siglo y que va a tensar ideas en la década del 20 y del 30. Bueno, nosotros esperamos con ansia esa segunda parte de este libro, porque como usted va a hablar ya de esa época, de esa etapa del 30 al 60, y la situación de muchos intelectuales dominicanos que se vieron forzados por las circunstancias, podríamos decir, a ser un instrumento de la dictadura, porque tenían pocas opciones: o le servían a la dictadura, o se iban al exilio, o lo mataban. Eran como pocas las alternativas que tenían. Claro, sí. Algunos fueron furibundos trujillistas. Pongamos el caso de Tomás Hernández Franco, que fue... Hernández Franco cuando uno lee las cosas que escribió, pues lamenta que no se haya desarrollado como estaba llamado a ser el gran escritor dominicano del siglo XX. Tomás Hernández Franco tenía una prosa extraordinaria, también una capacidad muy particular de narrar, y era un hombre sumamente inteligente. Sin embargo, Tomás Hernández Franco fue de los periodistas que armaron el trujillismo, lo armaron, es decir, fueron la gente que propagó las ideas de Trujillo y de que Trujillo era la solución al país. Y luego vivió de esa inversión política que hizo. Escribió en contra de Bosch, por ejemplo, que estaba luchando en contra de Trujillo. Escribió en contra de sus compañeros. Así que algunos fueron furibundos. No fue simplemente porque la circunstancia
se lo impusieron, sino que vivieron muy bien bajo la dictadura y creyeron en ella. Hay varios casos, no solamente el de Tomás Hernández Franco, está el caso, por ejemplo, del mismo Tulio Cestero. Tulio Manuel Cestero lo que hizo fue apartarse, pero siguió siendo trujillista, se fue del país, pero seguía siendo un funcionario de Trujillo. Así que Basil, por ejemplo, Basil fue un propagador de las ideas de Trujillo y fue el hombre que se entrevistó con el historiador Lugo para ofrecerle dinero para que escribiera la historia dominicana hasta la dictadura de Trujillo, cosa que Lugo se opuso, diciéndole que entonces él tendría que ser un cronista y no un historiador, y se opuso Lugo. Así que Basil era un individuo que hacía trabajo dentro de la intelectualidad para fortalecer el régimen de Trujillo. Y así hay muchos, también extranjeros, como Gastón Vaquero, que tomaron dinero de Trujillo, hicieron propaganda fuera del país. Algunas de estas cosas las puede encontrar el lector también en el libro Mito y Cultura en la Era de Trujillo. Yo he escrito sobre Basil y Balaguer, que me interesa mucho ese joven Balaguer de 1930, cuando entra a colaborar con Trujillo. Los principales elementos de las diferentes concepciones sobre la nación dominicana que han tenido nuestros letrados, o sea, pudiéramos resumir así ya para como a manera ya de síntesis, la visión que tenían del país, los principales letrados, y qué visión tendrían los letrados de haber algún letrado en nuestro país actual ahora, en República Dominicana del 2022. También me gustaría saber su opinión. Bueno, es una opinión, es verdad, una pregunta sumamente amplia. Sí. Nosotros lo que hacemos es seleccionar algunos letrados que nos interesan y que podríamos, ¿verdad?, poner en perspectiva, pero son muchos porque hay muchos discursos de los dominicanos sobre la política nacional. Entonces ahí uno puede encontrar estas opiniones de los letrados. A mí me interesó aquellos que son más influyentes. Por ejemplo, Lugo es un pensador muy influyente en los primeros 40 años del país. Es un individuo muy ético y es una extensión del hostosianismo. Lugo era un discípulo de Hostos, y de lo que esos intelectuales hostosianos pudieron plantear sobre el país. Por ejemplo, en coyunturas históricas, por ejemplo, el caso de la desocupación del país en 1924, los letrados hostosianos planteaban que esa salida de las tropas norteamericanas tenía que ser pura y simple. Pero claro, unas tropas de intervención no salen pura y simplemente, y eso es lo que estaban planteando los hostosianos. Sin embargo, un hostosiano como Francisco Peinado fue el que negoció la salida de las tropas. No se ha puesto en perspectiva hoy día ese hecho, porque lamentablemente hoy ya estamos en 2024, en 2 años, estaremos celebrando el centenario de ese acontecimiento, y tú y yo podríamos volver a hablar fácilmente, si Dios nos lo permite, de ese acontecimiento y cómo tuvimos un rifirrafe muy fuerte entre los letrados de cómo debía darse esa desocupación pura y simple, pero no fue así. Hubo unos acuerdos que la mayoría de la gente ya hoy día ni siquiera sabe, pero probablemente muchos de esos acuerdos todavía estén determinando las relaciones de la República Dominicana con Estados Unidos. Ese es un espacio, ¿verdad?, de nuestra historia que hay que revisitar. Hoy día yo soy deudor
de muchos pensadores dominicanos actuales, a los que tengo mucho agradecimiento por su trabajo, por su dedicación. Por ejemplo, Andrés L. Mateo, en sus estudios sobre el país. También soy muy deudor de León David y su trabajo literario, de Manuel Matos Moquete, Manuel Núñez, con quien también tenemos diferencia, pero es una persona que ha hecho planteamientos sumamente polémicos sobre el tema que son necesarios en un país, porque en un país la gente, todo no tiene que pensar como nosotros, hay que ver la distinta faceta del pensamiento. Lamentablemente, esa generación ya salió de las universidades y tenemos a otros profesores con otras preocupaciones. Se mantiene la atención del estudio de las ideas dominicanistas y ojalá, ¿verdad?, que este libro, lo que yo pueda producir en el futuro, ayuden a tener en alto esa bandera del pensamiento dominicanista en el país. Doctor, ya una última pregunta para concluir. ¿Dónde los oyentes pueden adquirir este libro, Los Letrados de la Nación Dominicana? ¿Dónde está disponible? Está disponible en Editorial Santuario y le agradezco porque este libro lo escribí para los dominicanos. Uno escribe libros, pero en un momento uno dice, quiero escribir un libro y este es un libro que escribí para todos los dominicanos. Yo espero que en la lectura, que no siempre voy a enseñarle gran cosa a la gente, pero sí que el libro se sirva como una forma de pensar la dominicanidad y que estemos atentos a pensar nuestro país de su pasado, en su presente y en su porvenir. Muy bien, doctor Fornerín, nos resta solamente darle las gracias infinitas por acompañarnos en este episodio y ya con el compromiso de juntarnos en el 2024 para el centenario, ¿verdad?, de la salida de las tropas norteamericanas, de la primera intervención. Pero antes de ese año vamos a volverlo a tener aquí, porque usted tiene más libros ya. ¿Cuántos libros usted ha publicado, incluyendo este? Hay gente que habla de 20 libros, pero sí, yo no los cuento. Yo no, en verdad, si me dice ahora, no. Pero son varios, o sea, son más de 5, vamos a decir. No, son más de 15 y menos de 20. Exacto, o sea, para tener una idea. O sea que para mí ha sido un placer realmente. No nos habíamos tratado personalmente, pero entiendo que hemos hecho un buen tándem, hemos tenido una conversación interesante. Yo creo que a los oyentes le va a despertar la curiosidad y ojalá se animen a comprar el libro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es fundamental que pensemos, que orientemos nuestras acciones políticas y sociales hacia el país. Yo le agradezco mucho la invitación y estoy disponible para en cualquier otro momento pues intervenir y contestar cualquier pregunta que tenga. Yo he publicado 2 libros un poco voluminosos que son el canon horizontal y figuraciones caribeñas, que son mis últimos 2 libros, y estoy trabajando en un libro que titularé El libro de los altares, donde no todo el mundo se queda de pie en el altar. Así, el libro de los altares debe salir en este año, así es que tendré la oportunidad de darle la noticia. Pues nada, le reiteramos las gracias, doctor, y lo tendremos como invitado en varias ocasiones en el futuro para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.